voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este miércoles 13 de octubre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del profesor Héctor Faúndez. Él es profesor en Derecho Internacional Público, experto en Derechos Humanos. Profesor, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchas gracias, María Alejandra. Un saludo para usted y su audiencia. Pues mucho interés, profesor, de conversar con usted acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Iniciaría con este caso del general Raúl Isaías Baduel. Muere bajo custodia del Estado. Se han generado toda clase de reacciones, sobre todo en el ámbito internacional. De hecho, en la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, en sus redes sociales, pedía a las autoridades, iniciar una averiguación en torno a este tema. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, lo primero es que el general Baduel murió bajo la custodia de agentes del Estado o del régimen. En segundo lugar, no sabemos exactamente cuáles son las causas de la muerte. No sabemos si murió de muerte natural, si murió como consecuencia de la falta de asistencia médica o de otro tipo, o si murió como consecuencia de actos directos de otras personas. Es a quien le corresponde esclarecer eso mediante una investigación seria e imparcial es a sus custodios, a aquellos que son responsables de su custodia o de su bienestar mientras estaba bajo detención. Entonces, por supuesto, eso supone que no se puede eliminar evidencia ni se puede ocultar evidencia, por ejemplo, mediante una cremación que impida una autopsia independiente e imparcial. Doctor, tengo que preguntarle porque es inevitable hacer comparaciones con el caso de Fernando Albán, guardando evidentemente las distancias, pero muchos ciudadanos han recordado, sobre todo en redes sociales, que el primero en ofrecer una versión oficial en ese momento también fue el fiscal designado por la constituyente comunal. Y yo le pediría un comentario. Él habla de un paro cardiorrespiratorio atribuido al COVID-19 como causa de la muerte del general Baduel, una versión que los familiares a estas horas ponen en duda. ¿Qué puede decirnos? Bueno, entiendo que el sábado pasado la familia había estado con él y no detectaron ningún signo de coronavirus o de alguna enfermedad similar. De tal manera que esa explicación por lo menos resulta sospechosa. En el caso de que fuera veraz, que fuera así, que efectivamente estaba enfermo del coronavirus, bueno, llama la atención por qué no recibió la atención adecuada, por qué no lo llevaron a los mismos sitios de atención a los cuales se trasladó, por ejemplo, a Diosdado Cabello o a otras figuras del régimen que han padecido de coronavirus. Usted ha dicho, profesor, que no hay justificación para una posible cremación de los restos del general Baduel. Y yo le pedí un comentario porque en el tuit que publicó la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no solo expresaban, sus condolencias y lamentaban lo ocurrido con el general Baduel, también pedían que Venezuela garantizara una investigación independiente, cosa que no ha ocurrido hasta el momento con ningún otro caso. ¿Qué puede decirnos, profesor? Probablemente el resultado va a ser el mismo que ha habido en otras ocasiones, ¿no? Tal vez lo importante en el caso de Rafael Baduel es que había sido mencionado con nombre y apellido en varios informes de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas y también
en alguno de los informes de la Misión Especial de Verificación de Hechos en Venezuela. Eso debe tenerse en cuenta, entre otras cosas, porque el sitio de detención en donde él se encontraba había sido identificado como un centro de tortura. Entonces, ese es un elemento adicional para que deba realizarse una investigación independiente e imparcial. Pero probablemente, como usted sabrá, eso no va a ocurrir. Ni siquiera tomando en consideración lo que está en juego, profesor, y el expediente abierto en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Me temo que no. Si hubiera razones que lleven al gobierno a temer la acción de la Corte Penal Internacional, no en este caso, sino que en el conjunto de casos que está investigando, entonces con mayor razón, por supuesto, que va a intentar borrar toda prueba, toda evidencia de algún hecho ilícito. Si no fuera así, junto con haber anunciado el fallecimiento de Rafael Baduel, lo que debiera haber hecho el fiscal era inmediatamente invitar a la familia y a organizaciones de la sociedad civil a designar a médicos, patólogos, expertos independientes para los efectos de que realizaran una autopsia y que pudieran verificar las verdaderas causas del fallecimiento. Si desean, por ejemplo, cremar, doctor, el cuerpo, como se ha dicho, es decir, ¿esto sería una prueba en el futuro en torno a este caso o no en lo absoluto? ¿Qué puede decirnos? No es una prueba, pero es un indicio, obviamente, de que el Estado actúa de mala fe, destruyendo evidencia u ocultando evidencia en un caso que puede ser constitutivo de delitos de lesa humanidad y que son de competencia de la Corte Penal Internacional. Usted mencionaba que el caso de General Baduel figura en los informes de Naciones Unidas y hoy, doctor, a las afueras de la morgue de Bellomonte, la familia, alguna de las hijas y la ex esposa del General Baduel acusaban al Estado de lo ocurrido, de hecho lo responsabilizaban. Hablaban de años de tortura en su contra. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Bueno, lo que le manifestaba al comienzo de mi intervención, ¿no? El general Baduel se encontraba bajo custodia de agentes del régimen. Por lo tanto, ellos son los responsables de qué es lo que le ocurrió. Es posible que haya muerto de muerte natural, como se pretende según el fiscal, pero eso tendrán que demostrarlo. Entonces, si no es así, quedan otras opciones, hay otras posibilidades, no que haya muerto simplemente como consecuencia de la dejación, del abandono en el comportamiento de las autoridades a cargo de su custodia, o incluso yendo más allá, puesto que se ha denunciado en los informes de Naciones Unidas la práctica de tortura en el sitio en el cual él se encontraba detenido inicialmente, en el caso de la tumba, o en el helicoide, a donde fue trasladado posteriormente. Entonces, bueno, es un elemento adicional para los efectos de que el Estado tenga que aportar elementos de investigación que permitan descartar esas hipótesis. Profesor, como usted ha dicho, y tomando en consideración el lugar o su lugar de reclusión, la familia sostiene que, al igual que su abogado, él no tenía COVID-19 o no presentaba al menos síntomas de esta enfermedad, que es la razón, la causa de la muerte, supuestamente, según la versión de Tarek William Saab. Una autopsia podría ayudar a, digamos, a esclarecer estos hechos. ¿Qué información maneja usted tomando en consideración las medidas que con relación a estos casos se suelen tomar? Me refiero a los pacientes que fallecen producto de coronavirus. Lo escuchamos. Sí, bueno, efectivamente se trata de una enfermedad tan cruel que las precauciones que se han tomado son extremas y suelen incluir efectivamente la cremación de los restos.
pero con el mismo tipo de precauciones también se puede practicar una autopsia que determine las verdaderas causas de la muerte. Entonces, aún adicionalmente, como les manifestaba antes, si realmente estaba enfermo de coronavirus, como pretende el régimen, ¿por qué no lo trasladaron a un centro de atención médica en donde hubiera sido tratado? Profesor, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Yo permanezca unos minutos más. Sí, Al regreso quisiera referirme a el proceso que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional paralelamente a las negociaciones en México. Nos han dicho algunos expertos diplomáticos, como el embajador Diego Arria, que esto de una reforma judicial podría tener un impacto o incluso retrasar la apertura de una investigación en esta instancia judicial. Al regreso de la pausa, si me permite, le doy la palabra para contestar, para escuchar su opinión sobre este análisis. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la situación de derechos humanos en nuestro país. Esto pasa por el caso, la muerte del general Raúl Baduel, bajo la custodia del Estado. Él fallece en prisión, estuvo detenido, como recuerda la prensa internacional, encarcelado entre 2009 y 2015. Más tarde lo vuelven a detener. En este caso por supuestamente conspirar contra el gobierno y bueno, ayer se informó sobre su muerte, aparentemente o supuestamente producto del COVID-19. Nos acompaña el doctor Héctor Faúndez y yo le preguntaba, doctor, sobre el expediente de Venezuela en la Corte Penal Internacional. Algunos aseguran que las negociaciones en México y esta supuesta reforma judicial como está planteada podría tal vez retrasar este proceso o la posible apertura de una investigación formal por delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Sí, no me parece, en primer lugar, porque se trata de dos procesos absolutamente separados e independientes. Una cosa es el proceso de negociación que se lleva a cabo en México entre el régimen de Maduro y la oposición o parte de la oposición,
Y otra cosa distinta es un procedimiento judicial pendiente ante la Corte Penal Internacional o una investigación preliminar ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Ambas cosas son absolutamente independientes. Lo uno no depende de lo otro. En el caso de la supuesta reforma judicial que está en marcha acá en Venezuela, entonces eso obviamente tiene el propósito de retrasar la investigación de la Corte Penal Internacional. Pero de ninguna manera eso puede subsanar crímenes cometidos con anterioridad y que sean de competencia de la Corte. De lo que se trata para el régimen es tratar de decir con este paquete de leyes que están aprobados, es que aquí se está investigando, se está haciendo justicia, se está combatiendo la impunidad y que por lo tanto no hay crímenes de competencia de la Corte. El problema es que eso ya ha quedado establecido de acuerdo con investigaciones preliminares realizadas tanto por la misma Fiscalía de la Corte Penal Internacional como por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas o la Misión para la Verificación de Hechos en Venezuela, designada por el Consejo de Derechos Humanos. Entonces eso forma parte de un expediente ya montado en contra de Venezuela y eso no se va a borrar con este paquete de leyes. Ahora, profesor, hay quienes opinan, y me refiero concretamente a Zaire Mundaray, quien estuvo en el despacho de la Fiscalía General de la República en la época de Luis Ortega Díaz, hoy en el exilio, que el régimen está haciendo los esfuerzos para lograr que el fiscal de la Corte Penal, Karim Khan, visite nuestro país. Con la intención, decía él en un artículo de opinión, ofrecer una especie de tour con perfil turístico para, tratar de retrasar, obstaculizar una posible investigación sobre delitos de lesa humanidad en nuestro país. ¿Qué opina usted sobre esta posibilidad? Lo escuchamos. Bueno, también se le invitó por parte del fiscal de la Asamblea reciente, de la Asamblea Constituyente. A la ex fiscal de la Corte Penal Internacional, a Fatou Bensouda. Ella no vino. Ahora, no vino ¿por qué? Porque tenía suficiente material para fundamentar sus conclusiones en el informe que dejó para la Corte Penal Internacional, o porque le parecía que no iba a disponer de la libertad necesaria para realizar en Venezuela las investigaciones que ella requiere. En el caso del fiscal Karim Khan, yo no sé si él aceptará en este momento una invitación de Venezuela o no, pero que lo que sí es importante aclarar es que aquí lo que se está investigando es crímenes cometidos en Venezuela, no a Venezuela, y por lo tanto el Estado tiene el deber de cooperar y de abrirle las puertas al fiscal de la Corte Penal Internacional o a quien designe para los efectos de realizar investigaciones pertinentes. Entonces, si eso va a ocurrir antes de que se tome una decisión de abrir una investigación en el caso de Venezuela, o luego de que eso ocurra, eso es otra cuestión. ¿Qué opina usted, doctor, acerca del avance del proceso con relación a nuestro país? Y tomando en consideración el último informe que se hizo público de la fiscal Bensouda antes de entregar su cargo sobre Venezuela. Lo escuchamos. Sí, ese informe yo creo que es demoledor. Yo creo que conduce a que el actual fiscal, Karim Khan, no tenga otra opción u otra alternativa que simplemente abrir una investigación formal respecto de crímenes cometidos en Venezuela. ¿Cuándo lo va a hacer? Eso es otra cosa. El problema es que él tiene que informar a la reunión de Estados partes en el Estatuto de Roma, que se realiza ahora en diciembre,
cuál es el estado en el que se encuentran las investigaciones que realiza su oficina. Y ese pues probablemente va a ser un momento para los efectos de que el fiscal decida de una vez abrir esa investigación. Es decir, que usted piensa que existe esa posibilidad, que se anuncie en la apertura oficial de una investigación por posibles delitos de lesa humanidad en nuestro país. ¿Es así, doctor? Mi impresión es que no hay otra opción para el fiscal y que seguramente lo va a anunciar ahora en el informe en que presente en la reunión de Estados partes. ¿Sabe usted que en Colombia se preparan para la visita del fiscal Karim Khan? ¿Sí lo sabe, doctor? Sí. Esto no, evidentemente, tiene que ver con el proceso en Colombia, las investigaciones del país vecino, pero en lo absoluto seguramente se conversará sobre Venezuela, ¿o sí? ¿Qué opina usted? Bueno, no creo que sea prudente y que vaya a ocurrir un diálogo entre el fiscal y el gobierno de Colombia respecto de crímenes cometidos en otro país. Lo que sí habrá, es, con toda certeza, es investigaciones, testigos que van a ser oídos por el fiscal, documentos que se van a solicitar y que probablemente tienen que ver no solamente con crímenes cometidos en Colombia, sino que también con crímenes cometidos en Venezuela. No hay que olvidar que en Colombia hay una cantidad muy importante de refugiados venezolanos. Y que el presidente de Colombia solicitó la apertura de la investigación ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ¿correcto? Sí, pero no puede, él no puede interferir en la investigación misma, él no puede conducir la investigación. Entonces será el fiscal quien, como mucho, le solicite, bueno, ¿qué es lo que usted tiene que aportar en relación con esa denuncia? Entonces la denuncia, entre paréntesis, no la hace Duque, sino que la hace el Estado colombiano, ¿no? Ahora, profesor, si esto ocurre como usted espera y otros defensores de derechos humanos en nuestro país, sería una situación inédita en el continente, ¿correcto? Sí, efectivamente. ¿Y qué consecuencias tendría eso si...? En términos humanitarios, económicos y también en términos políticos. ¿Qué consecuencias tendría en las primeras de cambio, doctor? Simplemente para tener una idea. Si se determina que se abre una investigación en contra de Venezuela. Entonces, bueno, sería el primer caso en contra de un país latinoamericano. En segundo lugar, confirmaría la gravedad de los hechos que están ocurriendo, que se han venido denunciando desde hace mucho tiempo en Venezuela. ¿Y podrían negarse las autoridades a colaborar, como han hecho, por ejemplo, con Naciones Unidas, o no? Sí, de acuerdo con el Estatuto de Roma no lo pueden hacer, pero en términos prácticos, sí. Por ejemplo, así como en este momento están tratando de obtener que el fiscal venga antes de que emita una opinión, antes de que emita su informe sobre la situación de Venezuela, entonces también podrían, a la inversa, tratar de retrasar una visita del fiscal diciendo, por ejemplo, bueno, mire, sí, nos parece conveniente que usted venga, pero este no es el momento oportuno, entre otras cosas porque tenemos elecciones, o porque hay pandemia, o porque hay problemas sanitarios de tal o cual tipo, y dejémoslo para el próximo año. Entonces ellos pueden retardarlo, entonces pueden obstaculizarlo, pero legalmente no lo deben hacer. Cualquier acto de esa naturaleza, lo único que haría sería simplemente contribuir a generar más sospecha respecto de las autoridades venezolanas. Profesor Héctor Faúndez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Él es profesor de Derecho Internacional Público, experto en derechos humanos, expresando opinión acerca de los temas que hemos debatido en esta parte del programa. La situación en materia de derechos humanos en nuestro país, partiendo de este caso del general Raúl Isaías Baduel, que muere bajo custodia del Estado en unas circunstancias poco claras.
La causa del fallecimiento, según la versión del fiscal designado por la constituyente comunal, bueno, una complicación producto del COVID-19. Nosotros a esta hora vamos a la pausa. Ahora venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el cloranfenicol y el médico Enrique Tejera. En la década de 1940, la medicina se revolucionó con la introducción de la entonces novedosa penicilina para tratar infecciones bacterianas. Comenzó así la era de los antibióticos. Poco tiempo después surgieron nuevas sustancias, entre ellas el cloranfenicol, eficaz para el tratamiento de meningitis, tifus y fiebre tifoidea, entre otras infecciones bacterianas. ¿Cómo es que el cloranfenicol está ligado a la historia científica venezolana? En 1947, el médico y bacteriólogo valenciano Enrique Tejera aisló una bacteria en tierras caraqueñas, luego bautizada Streptomyces venezuelae, que producía una sustancia con efecto similar al de la penicilina. Tejera no tenía cómo seguir estudiándola. Era una Venezuela rural, gobernada por una junta provisional de gobierno de 1945 a 1948, que apenas se abría camino hacia la modernidad. Por lo tanto, don Enrique enviaba sus aislamientos a laboratorios farmacéuticos norteamericanos, entre ellos este microorganismo, del cual se aisló ese compuesto químico, el cloranfenicol, responsable por el efecto antibiótico. Lamentablemente, en las publicaciones que se generaron de ese descubrimiento, al sabio Tejera se le privó del justo reconocimiento, mientras se incluían, sin su consentimiento, sus datos de laboratorio. Enrique Tejera también estuvo muy activo en política, llegando a ser ministro de Sanidad, embajador en diversos países y directivo gremial. En 1933 fue nombrado individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, correspondiéndole el sillón 23 que ocupó hasta su fallecimiento en 1980. El cloranfenicol está indisolublemente ligado a Venezuela a través del Streptomyces venezuelae y de Enrique Tejera. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a esta hora saludamos a nuestro siguiente invitado, Andrés Velázquez. Forma parte de la Dirección Nacional de la Causa R y también del equipo de esta casa en Radio Caracas Radio, en el programa Contigo. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Saludos. Saludos. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa y tiene que ver con la misión de observación electoral que ha enviado la Unión Europea a nuestro país para participar en el evento del mes de noviembre y el informe que acaba de ser publicado de la misión exploratoria que estuvo en territorio nacional, aconsejando al alto representante del bloque comunitario que no enviara esta misión, tomando en consideración lo que podría ocurrir y la posible legitimación, al menos indirecta, del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, ya nos parecía sospechoso que no se hubiese dado a conocer el contenido del informe de este equipo del Servicio Exterior de la Unión Europea que vino en el mes de julio, enviado por Borrell. Eso nos preocupaba porque efectivamente, tal como se ha podido ver en lo que se ha filtrado, allí está clara y contundente la recomendación que establece que sería contraproducente o contrario a la línea política de la Unión Europea el envío de una misión de observación en materia electoral a Venezuela. Y es por eso a lo que yo llego incluso a afirmar que el reclamo que le hace el régimen a Borrell es un show, al final de cuentas, porque Borrell insiste en enviar esa misión y el régimen lo denuncia como enemigo del proceso electoral e injerencista al fin de cuentas, y de una vez, si eso no estuviese concertado, que en mi opinión lo está, esa discusión pública entre ellos, si no fuese así, ya está de alguna manera inhibido el trabajo de esa comisión, con lo cual se sigue reafirmando que en Venezuela no existen condiciones de libertad para celebrar proceso electoral alguno, salvo que sea efectivamente rigurosamente observado y seguido de cerca para los efectos de que cumpla con condiciones, no medianamente como algunos dicen, sino condiciones democráticas que efectivamente le permitan al pueblo elegir. Y yo, como siempre te lo he dicho, María Alejandra, lo digo con propiedad y lo digo con autoridad moral porque fui asaltado en un proceso electoral en el caso de las elecciones regionales del Estado Bolívar. Y quiero que el país sepa que el mismo ladrón que se prestó allá como director del Consejo Nacional Electoral Regional para que paralizaran el conteo electrónico y poder modificar 11 actas manualmente para otorgarle la victoria a Noguera Pietri, ese sigue al frente allá del CNE en Bolívar. Es el mismo ladrón, es el mismo que se prestó para esa vagabundería la vez anterior, para ese delito, está al frente. Y así, en general, todas las irregularidades que se cometieron a nivel nacional en materia electoral están allí los mismos que se prestaron para eso la vez anterior. Yo quisiera referirme a alguno de los puntos que señala este informe que vale la pena leer, consta de 11 páginas
Uno de ellos habla acerca de la situación de derechos humanos en Venezuela. Dice, es crítica, se está reduciendo el espacio democrático en el país, persisten las muertes extrajudiciales, la tortura, las desapariciones y las detenciones arbitrarias. De hecho, recuerda esta misión exploratoria que durante su estancia en Venezuela, varios dirigentes de la sociedad civil fueron detenidos, al igual que sus familias. Yo le pedí un comentario, tomando en consideración lo que ha ocurrido en las últimas horas, con el caso del general Raúl Baduel. Este es un punto neurálgico de cara a cualquier proceso electoral. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, grave. Lo del general Baduel, yo lo califico como un asunto verdaderamente grave desde el punto de vista interno y desde el punto de vista internacional. Y yo quiero aprovechar para hacer un llamado mundial, llamado internacional, a todos los organismos internacionales para que se aboquen a conocer y a solicitar una investigación de verdad, a fondo sobre la muerte del general Raúl Isaías Baduel, que muere, por cierto, es el 10º preso político que muere en manos o bajo la custodia del régimen, en prisión, sí. Y esto indudablemente, por donde se le mire, es un crimen del cual es responsable el régimen, no hay otro. Aquí no podemos buscar responsables en otro lado, sino en el régimen. Y efectivamente lo que tú has dicho de cómo la falta de libertad, la persecución, la amenaza, la inhabilitación política, el asalto a los partidos forma parte de todo un mecanismo de represión por parte del régimen que impide que efectivamente en Venezuela pueda darse un acto de votación en libertad y de manera democrática. Por ejemplo, el simulacro del pasado domingo, que pudo revelar que los puntos rojos otra vez en las puertas de los centros electorales, que reveló también el mismo comportamiento de la Fuerza Armada Nacional, que en cada proceso electoral que se ha celebrado en todos estos tiempos, se convierte en el dueño del centro electoral. No es la función que le asigna la Constitución de ser garante de la tranquilidad, de la paz y del buen desenvolvimiento del centro electoral. No, ellos son los dueños del proceso electoral. Sacan testigos, paran el proceso, deciden quién entra o quién sale. En definitiva, ellos son los dueños del proceso y esto es lo que impide definitivamente que en Venezuela podamos hablar de procesos electorales transparentes, confiables, competitivos y justos. Justo este punto figura en el informe que será discutido seguramente en el Parlamento Europeo, de esta misión exploratoria que llegó a nuestro país antes del proceso de la selección o el proceso donde designan a la Asamblea Nacional oficialista. Ellos hablan sobre las preocupaciones reales en torno a irregularidades previas. Usted mencionaba algunas. Ellos hablan del caso del papel de los coordinadores de centro, del personal de seguridad, es decir, los cuerpos de seguridad del Estado, los cambios de último minuto de las locaciones, del bloqueo al acceso a los partidos de oposición. Todo esto lo vimos durante el simulacro. Yo le pedí un comentario. Sí, el simulacro es revelador. Ni más ni menos lo que ocurre en cada proceso electoral. Toda la estructura del Estado dedicada a el proceso electoral favorable al régimen. O sea, transporte público, transporte oficial, todo lo incautan. Eso es prácticamente secuestrado, el transporte público, el transporte oficial de todos los ministerios, todos los funcionarios que tienen vehículos asignados están
dedicados al tema electoral en función de un descarado y vulgar ventajismo hacia el régimen. Allí trasladan, movilizan a la población que está previamente controlada, que está extorsionada políticamente, amenazada incluso. Es lo que permite que ellos vayan dando incluso ese control de todo el proceso, que el proceso electoral en Venezuela no es hasta las 4 de la tarde como lo dice la Constitución, sino que tiene 1, 2 y hasta 3 prórrogas hemos visto en cada proceso electoral para que el régimen, movilice, amenace, chantajee y mantiene los centros electorales abiertos hasta la hora que les da la gana. No se hacen auditorías en centros electorales, eso que establece también la ley electoral, nada de eso se cumple. Es decir, hay un control absoluto de toda la infraestructura del Estado puesta al servicio de un ventajismo electoral del régimen que al final les termina garantizando todo lo que tiene que ver con las victorias que se asignan, que sabemos, no son definitivamente reales, porque aquí todos sabemos que en un proceso abierto, limpio y competitivo, el régimen perdería prácticamente todo. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme acerca de uno de los puntos que tienen que ver directamente con la causa R y otros partidos políticos que han decidido no participar. Josep Borrell, en una declaración, en un encuentro con medios de comunicación, argumentaba que se había tomado la decisión de enviar una misión a Venezuela porque todos los partidos de oposición iban a participar en este proceso, en este evento de noviembre, cosa que no es cierta. Además, el informe de la misión exploratoria deja clara cuál es la situación ahora mismo de los partidos de la alternativa. Ellos aseguran no se trata de un bloque unido, hay distintas visiones en el país, mencionan la de Juan Guaidó, la de 20 Venezuela, la del G4 y otras organizaciones como la Causa R, por ejemplo, que no van a participar. Yo le ruego, permanezca unos minutos más, al regreso le pedí un comentario sobre este punto en específico. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del informe de la misión exploratoria de la Unión Europea que estuvo en nuestro país y que ha salido a la luz luego de la decisión anunciada por el alto representante del bloque comunitario, Josep Borrell, de enviar una misión a Venezuela en contravía de las recomendaciones que están plasmadas en este documento. Yo le dejaba una inquietud a nuestro invitado Andrés Velázquez, que forma parte de la Dirección Nacional de la Causa R, sobre el tema de la participación de todos los partidos de la alternativa, de la oposición en este proceso,
un asunto que no es cierto. Y yo le pedí un comentario, lo escuchamos. Sí, Borrell miente. Miente cuando afirma en su declaración que todas las fuerzas que apoyan a Juan Guaidó y que forman parte de la oposición democrática del país y de la plataforma unitaria están participando en este proceso. Yo me tomé incluso el tiempo para responder en mis redes directamente al canciller Borrell diciéndole que eso no es verdad. Y creo que no es falta de información. Creo que lo dijo deliberadamente para confundir y para engañar a otros países de la Unión Europea. Y yo, en ese sentido, desmiento categóricamente lo afirmado por Borrell, porque tal como sabemos, en Venezuela, organizaciones como 20 Venezuela, Encuentro Ciudadano, Proyecto Venezuela, La Causa R y otras tantas organizaciones que forman parte de toda esta o de todas estas organizaciones democráticas que forman parte de la unidad, no participan de este proceso o evento electoral, como lo define Juan Guaidó. Y no participamos en él porque no hay condiciones, porque se trata de los mismos pícaros, de los mismos delincuentes electorales que hoy están dirigiendo en todo el país ese proceso fraudulento de Maduro. Podemos agregar porque también rompe la política del desconocimiento que habíamos venido trayendo y que había permitido el establecimiento del gobierno interino y de una presidencia interina que nos ha permitido todo este reconocimiento a nivel internacional, porque no agrega ningún incentivo para la salida de Maduro. Recordemos que el epicentro de todo este problema es la ilegitimidad de Maduro, que se autoeligió el 20 de mayo del 2018. Y además, si veníamos con esa política y el último proceso electoral, que fue el 6 de diciembre del año pasado, en el que no se participó, entonces mi pregunta es ¿qué cambió de la noche a la mañana para que nos mostremos tan incoherentes, que venimos de una no participación a una participación ahora sin explicación alguna, en la cual, y esas son en definitiva razones por las que la población pierde credibilidad en la dirigencia de oposición? Además podemos decir también que contradice el acuerdo de salvación nacional, porque mientras en México hay estos mismos partidos, tienen unos delegados discutiendo sobre condiciones electorales, sobre un cronograma electoral que incluya una elección parlamentaria y una elección presidencial para normalizar la crisis política en el país y restablecer la democracia, bueno, entonces resulta que ya esos mismos partidos le han dicho que sí a Maduro y lo acompañan en su fraudulento proceso electoral del 21 de noviembre. Eso es una contradicción y una conspiración, diría yo, contra el mismo acuerdo de salvación nacional que se discute en México. Y además porque debilita el apoyo internacional, entre otras tantas razones, son por lo que no estamos participando en eso, porque no nos vamos a prestar para legitimar ni darle reconocimiento a esta dictadura. Justo en el informe, ellos dicen que para el régimen de Maduro, para el gobierno, dice el informe, la elección puede representar una posible vía para ganar reconocimiento internacional, seguido al desconocimiento de 2018 y el proceso de 2020, donde sale la Asamblea Nacional Oficialista. Yo le pediría un comentario, porque esta discusión está abierta en un momento en el cual la Alternativa Democrática atraviesa una profunda crisis. De hecho, la Carta de Primero Justicia sobre el caso Monómeros y la continuidad o no del gobierno interino ha abierto, bueno, una discusión sobre este tema que afecta o va a afectar sin duda la posición asumida por la comunidad internacional. Yo le pediría un comentario sobre estos temas y qué hacer frente a esta situación. Lo escuchamos.
Sí, yo creo que esto se explica porque hay agendas diferentes. Hay sectores que forman parte de esta plataforma unitaria que están en otra agenda, que decidieron incluso conspirar contra el propio presidente encargado, Juan Guaidó. Y se han planteado ya como fórmula definitiva la liquidación del gobierno interino. Que planteen eso no es un delito. Se pudo haber planteado tranquilamente dentro de la plataforma para dar un debate de la conveniencia o no, pero no de la forma que se ha venido haciendo, incluso donde se usa a monómeros como excusa para desacreditar al gobierno interino y para decir que, bueno, eso no puede continuar, siendo precisamente esta institucionalidad que representa Juan Guaidó lo que nos ha permitido el reconocimiento de nuestra lucha de liberación, de nuestra lucha democrática por la libertad a nivel internacional, que le ha dado esa legitimidad y ese reconocimiento a nuestra lucha. Pero bueno, otros andan en otra agenda que yo la defino como la agenda de la normalización de la situación política para Maduro, darle reconocimiento pensando en el 2004 y en sus propios proyectos electorales para el 2024. Tengo que preguntarle qué hacer frente a esta situación, tomando en consideración las consecuencias que puede tener. Recientemente, Francisco Pacho Santos, embajador de Colombia en Estados Unidos, en su cuenta en Twitter publicaba un par de mensajes durísimos referidos a la Carta de Primera Justicia y el papel de Julio Borges, quien, según su opinión, debería renunciar, decía él, al cargo de canciller. Ha hecho todo lo posible, decía este dirigente político colombiano, por tumbar a Guaidó y destruir monómeros y los activos valiosos que aún quedan. Yo le pediría un comentario y saber qué consecuencia ha tenido esta situación internamente entre los partidos que hacen vida de la unidad. Lo escuchamos. Bueno, incluso hasta para los que participan. Eso ha sido un hastazo, como se dice, en pleno centro de la cabeza, porque eso debilita definitivamente. Y yo creo que la manera como Guaidó, como se ha referido Julio Borges al presidente Guaidó, bueno, yo creo que de verdad, y eso lo comparto, y lo he sostenido, ya lo he dicho públicamente, que lo menos que debió hacer era separarse de ese gobierno interino, de la cual él forma parte. Y parte de eso es lo que hemos visto ayer, por ejemplo, en lo que fue la sesión de la delegada de la Legítima Asamblea Nacional, en la cual 3 partidos, Nuevo Tiempo, Acción Democrática de Ramos Ayud y Primero Justicia, sacan un desmentido al presidente Guaidó. Y allí se ve, de verdad, esto es grotesco. Y esto no tiene perdón, que en medio de toda esta situación estemos, en vez de estar alineándonos, poniéndonos de acuerdo en la fórmula para ponerle fin a la dictadura, bueno, entonces unos andan favoreciendo con sus acciones más bien a el régimen dictatorial de Maduro. Entonces, y en ese aspecto yo hoy por hoy ratifico que en el caso de la causa R y en lo personal le damos apoyo absoluto a la institucionalidad que representa el presidente interino Juan Guaidó y el reconocimiento que a nivel internacional tiene, que es precisamente lo que nos ha dado esta fortaleza. Y estoy en desacuerdo con asumir otro tipo de políticas que no sea el desconocimiento a la legitimidad de Maduro, porque no la tiene, que ha sido la política que hasta ahora hemos venido desarrollando y que contradictoriamente ahora algunos han pretendido cambiar. Ahora, esta
posición o estas opiniones contradictorias podrían poner fin al gobierno interino. Nos decía el embajador de Estados Unidos que, bueno, al menos su gobierno lo tiene claro. Ellos no van a reconocer al régimen de Nicolás Maduro que surge de este proceso de 2018. Ellos, digamos, lo que nos decía es que van a mantener el apoyo al presidente interino, pero si no hay acuerdo entre los partidos, esta figura va a desaparecer. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. No, yo creo, María Alejandra, que pienso que después del 21, yo creo que se abre un nuevo ciclo definitivamente para continuar esta lucha. Y viene un debate importante que desde mi punto de vista debe darse ahora, que es el 5 de enero del año 2022. O sea, porque allí hay que definir, y hay que definirlo ya, de una buena vez, si el interinato de Juan Guaidó continúa. Eso hay que definirlo ya, y no hay manera de soslayar ese debate. Y aquí cada quien debe asumir su responsabilidad. Así como ya cada quien asumió quién participa en esa farsa electoral del 21 y quién no. Y bueno, respetamos al fin de cuentas el derecho que tiene cada quien. Asimismo, yo diría que cada quien asuma su responsabilidad en lo que va a decidir con relación a la continuidad de la presidencia interina de Juan Guaidó. No existiendo, si ese fuera el caso de que no existiera, se le pusiera fin al régimen o a la figura de presidente interino de Juan Guaidó, bueno, lo que estaría decidiéndose es el reconocimiento de Maduro, y punto. Y todos los activos, todo esto, irían a parar a manos de Maduro y ojo, de repente veremos a esa misma o a esos mismos que plantean o sostienen esa tesis pidiendo el levantamiento de las sanciones que significan presión y reclamo ante la dictadura, ante la opresión, ante la tiranía de Nicolás Maduro. Andrés Velázquez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Miembro de la Dirección Nacional de la Causa R, quien forma parte del equipo de esta casa de Radio Caracas Radio en el programa Contigo. Bueno, expresando opinión, análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa. Tiene que ver con la misión de observación electoral de la Unión Europea, pero también con el destino político de la alternativa democrática. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Yair Pacheco, los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve.